Vamos a ver lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20, algunos versículos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra de Dios con el tema el pecado o el peligro de mirar atrás. El peligro de mirar atrás. Mirar atrás tiene muchos significados. Muchos lo han vivido. Muchos significados tanto en la vida espiritual como en la vida humana, en la vida secular, en la vida comercial, en todo el estilo de vida. A veces decimos me equivoqué de camino y nos devolvemos para entonces tomar el camino correcto y comenzar de nuevo. Cuando parece que no me he dado a entender, estoy conversando con alguien y creo que no me han entendido, digo, déjame comenzar otra vez para explicarlo mejor. Mirar atrás se ilustra en la forma de caminar del cangrejo. Cuando usted le dicen, usted como el cangrejo, camina para atrás. Pareciera que él camina para atrás, pero él camina para adelante. Pero desde el punto de vista de nosotros, el caparazón está al revés y lo vemos caminando hacia atrás. Hay quienes no avanzan en la vida, involucionan, retroceden y cada día están peor. Yo creía que tú habías superado esta etapa, pero está más malo que nunca. Lo correcto es mirar hacia adelante. Lo correcto es progresar. Lo correcto es prosperar, avanzar, nuevas metas cada día. A eso le llamamos progreso. Usted lo puede aplicar a un negocio económico y el negocio va floreciendo, va vendiendo más cada día. Pero si el negocio que vendía 50,000 pesos, ahora está vendiendo 20,000, entonces usted tiene problemas. Tenemos que avanzar. Y esto se aplica a muchas partes de la vida o a todas las partes de la vida, incluyendo la espiritual. Nosotros nos vamos a referir principalmente a la parte espiritual, a la parte de la vida emocional, intangible e abstracta del ser humano. Porque a veces vemos una prosperidad por fuera, un buen traje, una buena prenda, una buena montura, y usted cree que esa persona está bien. Y quizá esa persona está peor que cuando no tenía todo lo que usted ve que tiene ahora. Entonces, ¿qué significa avanzar? ¿Qué significa retroceder? Mirar atrás en la vida real, en el tiempo, por ejemplo, significaría rescatar costumbres, hechos, personajes, lugares quedados atrás. Eso sería mirar atrás en este sentido. Como persona, mirar atrás significaría hacer o volver a etapas superadas de la juventud.
Es muy peligroso, delicado y triste una persona que no prospera, que no crece. Es fácil decirle a una persona, te ves joven, pero cuando usted le dice, te estás comportando como un muchacho, tiene 60 años y se comporta como uno de 20. Eso no está creciendo. Tiene 20 y parece que tiene 40 porque piensa, calcula y funciona con ecuanimidad. Eso es progreso. Entonces es un peligro cuando nosotros retrocedemos. La Biblia dice en 4:18 de Proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en progreso hasta que el día es perfecto. No vamos a hablar de atrás físicamente. Vamos a hablar del peligro de involucionar, de retroceder, de volver a lo que ya hemos superado. Porque estamos hablando con seres inteligentes, que vamos creciendo. No vamos como el cangrejo, vamos avanzando. Vamos o debemos ir superando etapas, quemando etapas, no repitiendo. Cuando uno se quemaba antes en la escuela, ya no, porque ya se acabó, ya no se queman, ya hay que pasarlo obligatoriamente. Pero antes, cuando los muchachos se quemaban en la escuela, decían que se quemaban porque repetían el curso. Entonces los mandaban a repetir el curso. Eso es retroceso. La Biblia dice en 2 Pedro, algo de lo que hemos leído, sobre la vida espiritual. Dice, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada o el cerdo lavado a revolcarse en el cieno. Está hablando en el sentido espiritual porque el apóstol está haciendo unas recomendaciones para que aprendamos que en los últimos tiempos habrán días difíciles, mucho engaño, mucha confusión. Y eso es lo que estamos viviendo, muchos maestros. Pero sucede que surgen unos maestros según su propia opinión y para su propio beneficio. Entonces, el apóstol Pedro está hablando con gente que son como el niño que va en crecimiento. Se supone que después de pasar un tiempo en la iglesia, leyendo la Biblia, escuchando prédicas, algo tiene que haberse quedado en el consciente de esa persona. Entonces el apóstol Pedro encontraba como que habían retrocedido, habían echado para atrás, de como él lo dejó en un nivel y no lo encontró haber pasado ese nivel, sino haber retrocedido de ese nivel. Entonces le dice, mejor hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Yo creía que tú te habías superado. El esposo de fulana se bebía la mitad del sueldo en una discoteca toda la semana. Han pasado 10 años, ahora se bebe el sueldo entero. Entonces está superando su error. Está creciendo para atrás, negativamente. Entonces, mejor hubiera sido no haber conocido el camino correcto que haberlo conocido y después haberlo dejado atrás. Le acontece lo del verdadero proverbio. Eso es una comparación grotesca que quizás alguna gente se sienta ofendida, pero lo leímos en la palabra de Dios.
el Señor está haciendo a través del apóstol Pedro una comparación fuerte, porque es una cuestión natural. El perro cuando vomita se come su vómito. Y usted baña un puerco, un cerdo que está metido en el lodo, y lo limpia y lo perfuma. Suéltelo. Inmediatamente vuelve al lodo. Esa es su naturaleza, ese es su hábitat. Entonces la comparación que hace el apóstol en el sentido espiritual es que el que conoce la verdad, conoce al Señor, se libera de muchísimas cosas, cambia de vida. Porque qué bonito es cuando usted tenía un marido, un padre de familia, que se preocupaba por sus hijos, por su casa, por pagar las cuentas, el colegio, que haya comida. Y que cada día ese hombre se preocupa más y rinde más y atiende mejor. Qué diferente es eso a lo contrario. Un hombre que el día que se casó tenía un buen empleo. Pensó ocuparse de su casa. Quería avanzar en la vida. Pero han pasado unos años y ahora él está que lo que se gana se lo bebe, lo coge prestado, no paga. Entonces la familia está con la mano en la cabeza. Ese hombre ha retrocedido. Y cuando usted mira para atrás, para lo peor que usted ha cometido, eso es un peligro. Estamos tratando de crecer espiritualmente. Mirar hacia atrás es un peligro desde el punto de vista espiritual. Porque ¿de dónde venimos? Venimos del pecado. Venimos del mundo. El Señor nos ha rescatado de un sitio donde estábamos mal. Y nos ha limpiado y nos ha liberado. Y hoy nosotros nos sentimos mejor y a veces hasta rejuvenecemos. Entonces, ¿qué hace usted mirando para atrás? Lo que usted dejó porque no servía. Lo que usted votó, ¿por qué va a recogerlo? Si tanto le agradece, ¿por qué lo dejó? Entonces además debemos ser agradecidos. Es triste aquel que después de haber sido limpiado y liberado, vuelve a la esclavitud del pecado, de la vida de pecado, y a someterse a los vicios. Mirar hacia atrás. Un hombre que era borrachón, que andaba cayéndose en las calles, sucio. El Señor lo limpió, se recuperó. Es un peligro mirar para atrás. Es un peligro que tú pases por un colmadón y te quedes un rato hablando con un amigo. Es un peligro que tú te entretengas hablando con el rifero, con el prestamista que tantas veces te engañó. Esa vida tú la cambiaste por una mejor. Y si la cambiaste por una mejor, no debes mirar ni de juego al lugar de donde Dios te sacó. Es un peligro como quiera. En la Biblia aparecen advertencias del Señor a su pueblo, a Israel y por ende a la iglesia. Y pone algunos ejemplos. Dice Josué capítulo 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y celoso. No sufrirá vuestras rebeliones. Está hablando con un pueblo caracterizado por su debilidad espiritual, por su incapacidad de ser fiel. Entonces el Señor le dice a través de Josué: ustedes no pueden servir a Jehová porque Dios es santo. Y ustedes no son capaces de ser fieles. Hay otra advertencia que está en Jonás 3:4. Se la hace a Nínive. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
hay un juicio al presente. Una reflexión apostólica en Hebreo 12:25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. La Biblia está llena de advertencias para que nosotros abramos los ojos. Es la Biblia o el camino hacia el cielo, al cielo, es como una autopista, como un expreso. Mientras usted va rodando por la autopista, usted de cuando en vez encuentra señalización. No pase de tal velocidad, no doble a la izquierda, siga derecho, retorno a tantos metros y le va lugar resbaladizo, curva cerrada, y usted va viendo señalizaciones a través del camino. En nuestro camino hacia el cielo también vamos viendo señalización. No te metas por ahí, no te pares en ese sitio, no hable con ese fulano o con esa fulana. Y usted va viendo advertencias. En la vida cristiana rumbo al cielo, nosotros vamos viendo advertencias. Y esas advertencias nos las da el Señor. El Señor se lo dice claro. Ustedes no pueden servir a Jehová porque el Dios de nosotros es santo y celoso y ustedes son débiles. Josué le está hablando claro y directo al pueblo de Israel. Ustedes viven como aquella vez que iban cruzando por el desierto y porque se tardó un poco la codornices y la carne que Dios le mandaba del cielo y no aparecía el agua potable a la velocidad que ellos querían, empezaron a decir que mejor estaban en Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para traernos al desierto a pasar trabajo. O sea, mirando para atrás, malagradecidos, porque Dios los sacó, los liberó de la esclavitud para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, pero están en el camino. Pero ya ellos están desesperados para que Dios le dé lo que le ofreció al tiempo que ellos quieren. Entonces el Señor se lo dice también en el Nuevo Testamento. Si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. Nosotros tenemos la Biblia. Tenemos toda la instrucción que podamos requerir para llegar al cielo. Pero si usted no observa, si usted no atiende, si usted no avanza en su camino espiritual, usted no va a poder llegar. No podemos retroceder, no podemos mirar. Usted se imagina un conductor que viva mirando para atrás. Hace unos meses yo estaba en Nueva York. Íbamos para un sitio, iba manejando un joven, su padre al lado y el joven manejando, y yo iba detrás. Y yo notaba que el muchacho iba chateando y manejando. Y a veces miraba para atrás. Y de pronto, y yo le dije, mira fulano, yo voy aquí. Y porque a veces a la gente como que se le olvida que está conduciendo y que quizás tú no cometes el error, pero lo comete el otro que viene. Y tú tienes que estar espabilado, activo, pendiente a cualquier rareza para defenderte. Pero esas son las cosas que pasan. Pero hay unas consecuencias directas que menciona la Biblia, unos ejemplos claros de alguien que corrió el peligro de mirar atrás. Se trata de la familia de Lot. Sodoma es una ciudad icónica, símbolo del pecado y de la perversidad. Es la máxima expresión de la maldad, del pecado, de la iniquidad en la Biblia, es Sodoma. Dios decide castigar a esta ciudad como consecuencia de su maldad, de su alejamiento de Dios,
Pero en esa ciudad había una familia que era temerosa de Dios. Y Dios tenía y tiene, y siempre Dios lo hace, toma en cuenta ese detalle. Dice el versículo 1 de Génesis 19. Dos ángeles llegan a Lot y está sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlo. Lot está a la puerta, no de su casa, sino de Sodoma, porque antes era así. El lugar de decisiones importantes, la alcaldía, el gobernador, eso se llamaba la entrada o la puerta de la ciudad, donde se dilucidaban los problemas de la ciudad, donde estaban las autoridades, lo que parece indicar que Lot era un funcionario, una autoridad en Sodoma. Entonces los ángeles van a donde Lot, que está sentado a la puerta de Sodoma. A la puerta de la ciudad del pecado está sentado Lot. Y viéndolo Lot, se levantó a recibirlo y lo invita para que vayan a su casa. Esos ángeles fueron a decirle a Lot, a darle a Lot una información de parte de Dios. A veces la gente dice que eso son cosas que la inventaron los religiosos y que hicieron su Biblia. Yo no tengo por qué dudar de lo que dice la Biblia, porque la Biblia habla no solamente de uno, habla de todo. Y todas las cosas que están contempladas en la Biblia, tarde o temprano nosotros hemos visto su cumplimiento, hemos sido testigos de que la Biblia no ha fallado la primera vez todavía. Entonces, si la Biblia me dice que fueron dos ángeles donde Lot, yo creo que fueron dos ángeles donde Lot. Que otros no lo vieran, bueno, puede ser que otros no lo vieran y solamente lo viera Lot. Pero por la historia que se desarrolla, parece que otros también lo vieron, lo supieron o lo confundieron con seres humanos normales. Entonces esos ángeles van a darle una información, decirle que el pecado de Sodoma había subido tanto de punto que había llegado Dios a tomar una decisión drástica sobre los habitantes de Sodoma. Y Dios manda a sus ángeles a hablar con la única persona que más o menos mantenía una relación con Dios, que eran Lot y su familia. Entonces lo convencen a Lot para que con su familia salgan de Sodoma, porque dicen los ángeles, Dios va a destruir con fuego a esta ciudad. Y como ustedes son las personas que tienen una relación con Él, no pueden perecer junto con los impíos en esta ciudad de Sodoma. Entonces lo convida a salir, pero eso empieza una resistencia. La esposa no quiere. Usted sabe que las mujeres se pegan mucho a su hogar, ¿verdad? Y no les gusta estarse mudando mucho, a menos que sea un lugar mejor. Entonces la esposa de Lot dice que no, que ella no se va de su casa. Las hijas de Lot no quieren irse, pero luego el hombre se impone y convence a las mujeres, porque parece que no tenía hijos, tenía dos hijas y su esposa, eran 4 personas. Convence a su esposa y convence a sus hijas para que salgan de Sodoma. Y entonces los invita, habló con los yernos, los novios de las hijas, ellos no quisieron, dudaron de él. Entonces en el versículo 12 del capítulo 19 de Génesis, dice, ¿tienes aquí algunos más? Yernos, hijos, etcétera. Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Y Jehová nos ha enviado para destruirlo. Eso es un acto de misericordia. Ya Dios, porque hay dosis. Yo pienso que Dios tiene una dosis, una cantidad de misericordia para cada persona.
Hay personas que se equivocan con Dios y Dios lo corta inmediatamente. Y hay otros que se equivocan con Dios y como que Dios le da un chance. Eso estamos cansados de verlo. Hay gente que son malos y pasan 5, 10, 15, 20 años. Y al final es que le bajan la guillotina. Hay otros que desde que se equivocan lo cortan. Esos son problemas secretos de Dios. Nosotros ahí no podemos meternos. Lo que sabemos que es así. Entonces usted no puede llevarse de que, no, por fulano ha hecho más maldad que yo y está vivo. No se lleve de eso. Porque hay algunos que le dan una dosis, digamos, de 2000 cc. Hay otros que le dan 1000 o le dan 30 años de chance. Hay otros que le dan 15. Y hay otros que le dan 5. Entonces, ¿cómo sabe usted la gracia suya hasta dónde llega? Como uno no sabe hasta qué punto Dios lo va a soportar, entonces lo mejor es que al momento de abrir los ojos y el entendimiento, reaccionar positivamente. Hay gente que son más malos que otros y Dios no lo corta. Esos son secretos de Dios. Extiende su misericordia a unos más que a otros. ¿Es injusto? No. Es justo. Lo que pasa es que Él es el dueño de los dos. Y Él sabe lo que puso en cada uno. Y Él sabe para qué da cada uno y por qué cada uno se comporta como se comporta. Son secretos para nosotros, pero para Dios son carta leída. Entonces los ángeles le dicen a Lot, saca a tu familia porque vamos a quemar la ciudad de Sodoma. Como le dije, Lot convence a sus hijos, a sus hijas y a su esposa y trata de convencer a los yernos. Pero, dice el versículo 14, entonces salió Lot y habló con sus yernos y les dijo, levántense, salgamos de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas a ellos le pareció como que él se burlaba. A lo mejor dijeron, este viejo está loco. Está divariando. Lot se está volviendo loco. ¿Cómo va Dios a desbaratar, a quemar esta ciudad? Y no le creyeron. Por lo tanto, se quedaron en Sodoma. Y Dios tiene una característica que nosotros aprendemos en la Biblia. Que antes de castigar, Dios hace dos cosas. Primero avisa y luego provee la salida. Nunca en la Biblia encontramos un ejemplo de que Dios haya castigado a una ciudad o a un individuo sin antes avisarle. Todo el que recibe, el que es víctima del castigo de la ira de Dios, ha sido avisado. Y no solo que ha sido avisado con suficiente tiempo, sino que le han abierto la puerta para que entre. Porque si Dios te avisa y no te da la opción, entonces tú dices, ¿para qué me avisó? Pero Dios te avisa el mal que te viene. Dios te avisa el peligro que corre y te dice por dónde puede escapar. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no le hace caso? Déjamelo para ahorita. Mañana yo lo hago. Mira que la muerte te acecha, que la muerte nos acecha. Vamos, pues yo nada más tengo 25 años. Y usted tiene 80. Y tú piensas que vas a llegar a 80. Los que hemos llegado a 80, sabemos que ya hemos llegado a 80 porque lo tenemos. Pero nadie que no lo tiene sabe si va a llegar. Entonces Dios le avisa a uno cuando hay tiempo. Por eso dice Salomón, no a los viejos, en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué lo dice? Porque el joven no tiene peligro. No, el joven tiene el mismo peligro que tiene el viejo. Un viejo y un joven sano, la muerte está detrás de los dos. Y a veces alcanza al joven primero.
por un accidente, por una mala práctica, por un error que cometió, porque se equivocó. Entonces Dios le avisa y le abre la puerta. Pero ¿qué hace la gente? Algunos hemos sido sabios y al oír el aviso de Dios del peligro que corro, si sigo el camino que llevo, abro los ojos y los oídos y el entendimiento y me pongo atento a ver qué me ofrece. Entonces veo la puerta que Dios me abre. La única alternativa es seguir a Cristo. Dejar el mundo, dejar el pecado, dejar esa vida que llevas, que para nada te va a servir, y entregarte al Señor. Esa es la alternativa. Si no lo hace, pues entonces te pasa lo que pasó con Sodoma. Dios le dio el aviso a la gente de Sodoma, y la gente de Sodoma se puso del otro lado. Entonces, la historia dice que confundieron a los ángeles y lo que querían era tener sexo con los ángeles. Y de ahí viene el nombre de sodomita. Sodomitas son aquellos que practican el lesbianismo o la homosexualidad. Y eso viene de Sodoma, del pecado que practicaba Sodoma. Para que veamos que el pecado no es nuevo. El pecado es tan viejo como el ser humano. Las prácticas pecaminosas variadas son tan viejas como el ser humano. Entonces, Lot es rechazado por sus yernos. El mensaje de Lot es rechazado por sus yernos. Eso pasa con mucha frecuencia. Cuando usted entrega su vida a Cristo, usted siente el cambio que Dios ha hecho en su vida. El mundo ve el cambio que Dios ha hecho en su vida. Usted es nueva criatura. Usted ahora tiene más salud, más gozo, más paz, tiene mejor vida. Y usted comparte con su familia y lo invita a la iglesia y algunos se ríen en su cara. ¿Tú crees que yo me metí a viejo ya? Me falta mucho por gozar. Eso crees tú. Me falta mucho por disfrutar la vida. Eso crees tú. El periódico dice lo contrario. Las noticias de radio y televisión dicen lo contrario. Por cada adulto que muere, mueren 7, 8 o 10 jóvenes. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Pero lo que queremos decir es que no nos podemos burlar del mandamiento, de la invitación que Dios nos hace, de la corrección que Dios nos hace, sino esperar a ver cuál oportunidad Dios me brinda para yo salvar mi vida, no solo aquí, sino con perspectiva de la eternidad. Porque nosotros, aquí esto se acaba rápido, el cuerpo con tierra tiene. Esto se acaba rápido, un tiro en la cabeza y se acabó. ¿Y ahora? ¿Y después? Porque ahí que viene lo serio. ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde irá nuestra alma después? Entonces, los yernos no se rieron de Lot. No le hicieron caso, les pareció que se burlaba. Entonces los ángeles proceden y le dicen: vamos a escapar de aquí porque Dios va a quemar esta ciudad. Al salir el sol, los ángeles daban prisa a Lot y a su mujer y sus 2 hijas para que no perezcan con el castigo. 19:15 al 16 de Génesis. Y lo sacaron de la ciudad. Y cuando lo hubieron sacado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires atrás. No mires atrás. Entonces salieron. ¿Pero qué se quedó en Sodoma? Prácticamente todo. Porque ¿qué se pudieron llevar ellos de Sodoma? Digamos una maleta, un carruaje con 2 o 3 baúles, un poco de ropa, un poco de vasija de la cocina. Las cositas que más o menos valían algo, que eran necesarias y que no eran muy pesadas. Porque iban por tierra a caminar cargando esas cosas. Entonces salieron de Sodoma porque Dios iba a quemar a Sodoma. Pero al dejar tantas cosas, una vida entera en Sodoma, porque donde usted nace,
o donde usted se cría, o donde usted vive 20 o 30 años, usted tiene unos recuerdos imborrables. Y usted ama ese sitio. El barrio donde usted nació o se crió, la escuela, usted va y le crea como una cierta nostalgia. Y hay gente que llora. Ay, ahí nació, ahí vivía mi abuela, ahí vivía mi abuelo, ahí viví yo los primeros años de mi vida, aquí estudié yo. Y uno tiene unos recuerdos. Entonces usted abandona su casa con todas sus pertenencias y usted se va sabiendo que van a quemar la ciudad. Eso le crea a usted como una nostalgia. Y usted se queda, le cae como esa tristeza. Lo que yo he dejado, si lo volveré a ver. Entonces hay una sentencia. Le dice el ángel, no miren atrás. No miren atrás. No solamente la mirada física, va más allá. Pero vamos a quedarnos primero con la mirada física. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos y destruyó las ciudades con todos sus moradores. 19, 24 y 26 de Génesis. Dios cumplió su palabra. ¿Que cómo se produjo ese fuego? Dios sabe cómo lo produjo. Ay, que eso fue un azufre que había en el subsuelo y explotó. Que había petróleo, porque por ahí hay mucho petróleo. Eso fue que, ok, pero algo tenía que haber. ¿Y por qué no se quemó antes? Se quemó cuando Dios dijo que se iba a quemar. Pero dice la Biblia, desde los cielos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos. No fue desde los suelos, sino desde los cielos. Ese es el registro de la palabra de Dios. Y destruyó las ciudades con todos sus moradores. A veces eso trae cuestionamientos necios. Porque uno dice, ¿y qué culpa tenían los niños en esa ciudad? Pregúntele a Dios. Entonces iba Dios a sacar los niños porque Dios iba a quemar la ciudad. El dueño de la gente y el dueño de los niños y el dueño de la ciudad es Dios. Y si el dueño le da la gana de quemarlo, ¿qué le importa a usted lo que está haciendo? Ahora impídalo usted. Impida usted lo que Dios quiere hacer, a ver si le va bien. Entonces Dios quemó las ciudades con todo lo que había en esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y cuando estaba ardiendo el fuego, la mujer de Lot se queda un poquito atrás. La caravana siguió caminando. Lot y sus hijas siguieron andando y los caballos, los animales que llevaban. Ella se quedó un poquito atrás porque ella tenía en su mente lo que iba a hacer. El ángel dijo, no miren atrás. Pero ella tenía que ver qué estaba pasando en Sodoma. Yo no sé si fue solamente curiosidad o solamente desobediencia o ambas cosas a la vez. Pero ella cometió los dos errores. El amor o el recuerdo del pasado pudo más que lo que el ángel le había dicho. El ángel le dijo, no miren para atrás. Cuando Dios le dice a uno no haga o haz, usted no debe preguntar por qué. Usted lo que tiene que obedecer. A Dios no se le cuestiona. Me imagino que ella hubiera querido que le dieran la oportunidad de preguntar, pero no registra la Biblia que ella preguntara por qué no puedo mirar atrás. Tampoco dice, en caso de que le hubiera preguntado, ¿qué hubieran dicho los ángeles? Cállate. ¿Por qué yo no puedo mirar para atrás? Pero la curiosidad y el amor, para mí lo que más funcionó aquí fue el amor a los recuerdos del pasado. Hay gente que dejan el pecado, dejan el mundo y le duele. Ay, cuando yo estaba... Por ejemplo, esto lo he oído muchas veces. Hay personas que lo molestan en la calle. Dice, si tú me lo hubieras dicho 5 años atrás. Es decir, cuando yo era un hombre,
porque ahora yo lo que soy es un cristiano. Si tú lo hubieras hecho eso 5 años atrás, te hubiera desaparecido. Entonces está mirando para atrás. Y las damas también. Ay, cuando yo estaba, y vean la foto, y se recuerdan de cuando ellas estaban en la pasarela, cuando ellas estaban en competencia, entre los 20 y los 30 años, en su brillo, ellas se recuerdan lo que dejaron. Entonces la mujer de Lot pensó en todas las cosas delicadas en su jardín, en las flores que dejó, el cuidado que ella tenía de ese jardín. Y ahora ese jardín se está quemando. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú dejaste o lo que Dios te ofrece? Si no podemos cifrar nuestra esperanza en las promesas de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Lo que Dios nos ofrece y lo que Dios ya nos ha dado supera con creces lo que nosotros hemos dejado. Usted puede haber dejado dinero, dejar negocios productivos, puede haber dejado bienes materiales importantes, pero ¿qué ha conseguido? ¿Qué hubiera sido de tu vida si hubiera seguido en el camino que iba? ¿Dónde estaría hoy si Dios no te hubiera rescatado? Entonces, ¿cuál es la ganancia de mirar hacia atrás? ¿Por qué tengo yo que mirar lo que yo abandoné? Es como el cerdo que vuelve a lavarse en el lodo. Entonces Jehová hizo llover y fuego y quemó a Sodoma y a Gomorra, y la mujer de Lot no resistió y miró atrás. Y dice la Biblia, se convirtió en estatua de sal. En estos días me sorprendí con unos arqueólogos. Encontraron una cuestión que dicen ellos que esa era la mujer de Lot. En los alrededores del Mar Muerto, allá entre Jerusalén y Jordania. Y ellos dicen que sí. Ellos tienen toda la de la ley para probar que eso es así. Algunos incrédulos, algunos necios se encantan de estar negando lo que dice la Biblia. Cada vez que pasan los años y que la ciencia va en aumento, más y más se comprueba que la Biblia tiene razón. Todo lo que está en la Biblia que no aparece es que no ha aparecido. Es cuestión de tiempo. Pero no se ha equivocado la palabra de Dios. Hace algún tiempo que ya han encontrado los restos de los carros de Faraón que cruzaron el mar y que dijeron que eso era mentira. Pero ya han aparecido los restos de los carruajes de ese tiempo. O sea que la Biblia se va cumpliendo en su tiempo, no cuando nosotros nos antojamos. Porque hay unos científicos que creen que Dios tiene que complacerlo a ellos y demostrarle a ellos que Él es Dios. ¿Qué le importa a Dios que usted crea o usted no crea? Si usted no le da la gana de creer, no crea. Pero Dios sigue en el mismo sitio, del mismo tamaño y con el mismo poder. Ahora, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué ocurrió todo esto? Aquí hay una información que está en el capítulo 18 de Génesis. Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta y el pecado se ha agravado, he decidido destruirlo. Versículo 22. Se apartaron de allí los ángeles y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y se acercó Abraham a Dios y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ese es un mano a mano que tiene Abraham con Dios. Los ángeles le dicen: vamos a destruir, vamos a quemar. Eso fue antes de todo el show. Antes de la quemazón, Dios habla con Abraham, porque hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no hará nada sin avisarle a sus siervos los profetas. O sea que el pueblo de Dios sabe lo que va a pasar. Entonces los ángeles, antes de quemar a Sodoma, antes de hacer lo que iban a hacer, fueron a donde Abraham, a su casa,
Y estuvieron con él y hablaron con él. Le dijeron lo que íbamos a hacer. Vamos a quemar a Sodoma y Gomorra por orden de Jehová. Y cuando ya se van a ejecutar, se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirá también al justo con el impío? Y entonces comienza un diálogo, una puja entre Dios y Abraham. ¿Cuánta gente había en Sodoma? Bueno, quizá habían 30,000, 40,000 personas, porque en ese tiempo eran así las ciudades. Nínive era grandísima y no tenía 100,000 personas. Entonces tal vez en Sodoma y Gomorra habían 40,000 o 50,000 personas. Entonces Abraham le dice: y tú vas a quemar a toda la ciudad de Sodoma y Gomorra sin averiguar si hay justo. Y comienza una puja. Señor, y si hay 50 que te sirven, que te aman, ¿tú la quemas? No, no la quemo. Pero Abraham reflexiona y dice: no, quizá no haya 50. Y vuelve y habla con Dios. Señor, y si hay 45, no la quemo. Y si hay 35, no la quemo. Y fue bajando hasta 10. Y si hay 10 que justo, no la quemo. Y entonces, ¿cuánto habían? Habían 4. No bajó, ni bajó a 5, porque si se baja a 5 se acerca demasiado. Abraham bajó a 10. Entonces dice: bueno, no, aquí no se puede hacer nada. Entonces ahí dice, sigue diciendo la Biblia en el capítulo 18 de Génesis, versículo 24. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirá también al justo con el impío? Entonces lejos, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirá, etcétera. No. Entonces Abraham replicó: y ahora que he comenzado a hablar contigo, volví y bajó la cifra. Y volvió a decir. Entonces Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y dice que que Abraham quedó en la presencia de Jehová. Abraham quedó orando por Sodoma y orando por Lot, que estaba todavía en Sodoma, para que Dios lo librara. Ahí vemos la intercesión del que conoce a Dios por aquel que no lo conoce. Los únicos que tenía Abraham en Sodoma era a Lot, que era su sobrino, y su familia. Pero Abraham no estaba intercediendo solamente por Lot. Estaba intercediendo también por toda la ciudad, por 50 personas que hubiera, para que toda la ciudad fuera salva. Lo que quiere decir que por un grupito que le sirve a Dios, muchísimos impíos se salvan. Esa es la enseñanza. Cuando ese grupito de hombres y mujeres de Dios le sirve a Dios de verdad, los países se economizan una cantidad de problemas. Yo estoy consciente que este país, República Dominicana, en el Caribe, Dios lo ha librado de muchísimas cosas por una iglesia que sabe orar, que sabe clamar en este país. Hay muchos testimonios de personas que Dios ha enviado a avisar. Voy a mencionar uno que muchísimos de ustedes no habían nacido. Ustedes recordarán la Revolución de Abril del año 1965. Eso fue, bueno, en estos días se va a cumplir un año más. En el mes de abril del año 1965. Ese mismo año, pero en enero, se dio una campaña en el Play de la Normal con un evangelista puertorriqueño, un equipo de evangelistas. Y uno de ellos, el director del equipo, dijo que tuvo una visión. Y él contó la visión y todos los que estábamos ahí la oímos. Y él dijo que él vio un gigante con una cadena que así, cuando batía esa cadena le llevaba la cabeza a todas las personas y mató todo el que estaba de pie.
pero solo se salvaron una cantidad de personas que estaban de rodillas. Nosotros no entendimos. Pero a los 4 meses de eso, de enero a abril, empezó una guerra fratricida en la República Dominicana y muy pocos de esos que oran murieron. Yo supe de 2 y murieron porque se metieron en el lío. Uno de ellos lo transporté yo en un momento. 2 personas cristianas que yo conociera murieron en la Revolución de Abril y los 2 se metieron en el pleito. O sea que el que se quedó de rodillas, en otras palabras, el que se quedó en comunión con su Dios, el que no macó la soga, el que no brincó la cerca, el que se mantuvo haciendo lo que Dios quería que hiciera, Dios lo libró. Entonces, ahí hay un papel importante para el creyente, para la iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad de orar por nuestro país. Y cuando la cosa es tan mala, la violencia sube y que los problemas políticos se exacerban, lo que nos toca a nosotros no es comenzar a insultar a los políticos, no es comenzar a pelear por radio y televisión, no es usar las mismas armas que ellos usan. Lo que nos toca a nosotros es la parte espiritual. Orar a Dios para que desarticule la bomba, no echarle combustible a la bomba. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad espiritual, porque en todas esas cosas se mueven los demonios. Y los demonios, si no es con oración y ayuno, no se van. Y los inconversos no ayunan ni oran. Y si ayunan y oran no es a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer como hizo Abraham. ¿Y tú vas a destruir esa ciudad si hay 50 justos? No. Entonces, ¿cuántos justos hay en una ciudad de la República Dominicana? Entonces, tenemos que reclamar nuestro derecho ante Dios. Señor, ahí hay un pueblo que te ama. Señor, ahí hay un pueblo que te sirve. Señor, ahí hay una iglesia. Por eso tú debes evadir, no castigar a esa ciudad. Y eso fue lo que hizo Abraham. Quedó en la presencia de Dios mientras los ángeles salían a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces, la peor parte de todo esto se la llevó la única persona que miró atrás. La única persona que se recordó de lo que dejó. La única persona que le importó más lo que dejó que su propia vida. La única persona que se atrevió a desobedecer la voz de Dios a través de un ángel por unos chelitos, unos centavitos, unas pequeñas propiedades que dejó en Sodoma, que se convirtieron en ceniza. Pero a ella le dolía el alma por lo que había dejado, porque hay gente que se apega demasiado a lo material. Hay gente que ama demasiado este mundo y no resiste que Dios lo queme sin ello, aunque sea mirarlo. Es un peligro inminente mirar atrás. Miremos siempre adelante. Sigue adelante, sigue. No te detenga por nada ni por nadie. Salimos para el reino de los cielos y el diablo no nos va a engañar en el camino. Seguimos mirando al frente al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Peligro de mirar atrás. Gracias, Señor, por tu palabra. Termina la obra en el corazón de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén.